Verdaderamente es una persona al cual el Señor ha tratado con ella mucho durante mucho tiempo, pero ha sido consecuencia del testimonio que han dado los evangélicos, como él dice, ¿verdad? Los evangélicos en su centro penitenciario, el centro penitenciario que él dirige, ¿verdad? Y, y lo que decía él es, lo que hacía alusión Tony, lo que los evangélicos hacen por los presos. Es un poco la referencia que hizo en aquel día, en aquella conferencia, pero desde que dijo eso, ha saltado a otro nivel. Ha saltado a llegar a decir ahora lo que Dios puede hacer en mi vida, en la vida del director. De tal modo que ahora hay hermanos y hermanas que están tratando con su vida, el Señor obviamente está tratando con su vida, pero que están haciéndole un seguimiento porque ya ha reclamado incluso la asistencia para él y su familia, ¿sabéis? Entonces, pues, la verdad que es tremendo y se hace realidad, ¿no? Lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? En la cárcel de Filipo, Pablo y Silas, recordáis, ¿no? El pasaje, ¿no? Cómo fue alcanzado el funcionario, ¿verdad? De prisiones en aquel caso. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y se está haciendo realidad en su vida. Y para mí es un honor, para todos nosotros es un privilegio el poder ver cómo Dios hace palabras realidad. Y le he dicho a la hermana que si se podía cortar, pero me ha dicho que lo van a cortar, debido a que en una ocasión tuve un problema con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, consecuencia de que emití un vídeo a través de Internet, y quiero que sepáis que es bueno para que no suceda a vosotros esto que voy a decir. Nunca se os pase por la mente el colgar en Internet nada, imágenes de presos, imágenes de Internet, nada, porque a mí me llamaron la atención en la dirección de la prisión, y una vez, como gracias a Dios los contactos que tengo en la Secretaría General pues me permiten acceder allí, una vez me enseñaron, me dijeron, mire, pasa aquí, Juan José, y me enseñaron que hay una sala exclusivamente con 4 personas todo el día viendo Internet y viendo televisión. De tal modo que cada palabra que sale en Internet que ponga preso, prisiones, centro penitenciario, algo relativo a los presos, ellos lo leen. O sea, no hay... Todo lo que tú pongas en Internet, que ponga la palabra preso, lo van a leer. Están precisamente para eso, para que no haya ninguna cosa extraña y demás. Y lo leyeron, dicen, mira, por esto sabemos que tú has colgado el vídeo en Internet. Bueno, me tuve que pedir perdón, avergonzar y, lógicamente, bueno, os lo digo para que tengáis ese conocimiento de que, bueno, hay que saber con qué se trata. Voy a ser breve porque sé que las legislaciones son un poco así, ¿verdad? Frías, ¿no? En todo su contexto y en todo su contenido son frías, el leer leyes, el decir leyes y tal, por lo cual voy a procurar ser lo más breve posible, pero sí que es necesario que todos y cada uno de nosotros sepamos dónde nos movemos, por qué nos movemos y en base a qué nos movemos, con respecto a las leyes, obviamente. Como bien nos ha puesto el pastor Tony, ¿verdad? El asunto espiritual lo ha reflejado bastante bien, pero ahora tenemos que pasar a otro aspecto que no podemos obviar. En la Constitución española, el artículo 16 reconoce el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades sin más limitaciones. Conforme a lo señalado en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, dice, de 5 de julio del año 1980, dice que el derecho a recibir asistencia religiosa de la propia confesión forma parte del contenido esencial del derecho de la libertad religiosa. Es decir, lo que nos ha compartido antes el hermano es así, está escrito, es tangible. El derecho corresponde a la persona a recibir asistencia religiosa, no a nosotros a dar asistencia religiosa. El derecho es de la persona, del paciente, del interno, del que está en los centros internados, ¿verdad? Eso es muy importante saberlo. También dice en esa ley orgánica, cita que practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa forma parte de esos derechos que tiene el internado, o el interno o el paciente. También habla de recibir sepultura, conmemorar festividades, celebrar ritos matrimoniales de la confesión, porque está hablando no solamente de la ley habla no solamente de la confesión religiosa, sino de las confesiones minoritarias, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no? Musulmanes, en ese caso eran judíos, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, los cristianos evangélicos. Habla de los tres, no hace distinción pero bueno, nos afecta directamente a nosotros como tales.
Y para la aplicación real y efectiva de los derechos constitucionales se han desarrollado varias leyes, ¿verdad? Y varios reales decretos y varios acuerdos. Concretamente, el acuerdo de cooperación firmado entre la FEREDE y el Estado del año 1992 desarrolla en los artículos 6 y 9 que dice: a todos los efectos legales se consideran funciones de culto o de asistencia religiosa las dirigidas directamente al ejercicio de culto, administración de sacramentos, cura de almas, predicación del Evangelio y magisterio religioso, bodas, cena del Señor, digamos que eso pueden ser los sacramentos, oraciones, confesiones con respecto a la cura de almas. También dice en el artículo 9, se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los internados. Vuelve a incidir en que la asistencia religiosa es de los internados. El derecho es de los internados. Siempre lo van a repetir en todas las leyes. No del que imparte la asistencia, sino del que está internado o hospitalizado, ¿verdad? El acceso de tales ministros a los centros mencionados es a tal fin libre y sin limitación de horario. Esto queda luego, lo desarrolla otra ley más, porque obviamente entendéis, los que estáis en prisiones, que esto no es así, pero hay otra ley, otro decreto que desarrolla esto. En todos los casos, la asistencia religiosa se prestará con el debido respeto al principio de libertad y con observancia de las normas de organización y régimen interno de los centros, en especial lo dispuesto en la legislación penitenciaria y en los centros de internamiento para extranjeros, que no sé si habrá aquí alguno. Aquí centro de internamiento para extranjeros, ¿verdad? Bueno, también nosotros es que allí en Madrid estamos trabajando con centros y también tiene casi las mismas limitaciones que un centro penitenciario. Igual, también nos piden la misma documentación, antecedentes penales, cartas de la Iglesia, es lo mismo, exactamente igual. Las limitaciones son diferentes ya porque son más restrictivos incluso en el centro de internamiento para extranjeros, pero bueno, gracias a Dios de que nos han permitido acceder allí, es una bendición de Dios el poder atender a las personas que van a ser expulsadas porque sufren, bueno, sufren un montón ahí durante tanto tiempo. Vosotros sabéis en vuestras iglesias que siempre ha habido alguno que lo quieren expulsar y tremendo, que lo tengan ahí un montón de días ahí sin derechos. Es tremendo eso. Derecho de la asistencia religiosa. Antecedentes. Antes de la Constitución había un Estado confesional en España que luego pasó a ser, y es en lo que estamos ahora, un Estado promocional. El Estado confesional, como bien sabíais, estaba suscrito con la Iglesia Católica, ¿verdad? Y ahora ha pasado a ser un Estado promocional, es decir, que promociona las religiones minoritarias, en este caso para que haya una igualdad que hasta el día de hoy, como entendemos todos, sabemos por la experiencia, no se ha llevado a cabo y de momento está la cosa complicada. Esa es una realidad también que está ahí, ¿verdad? Los conceptos básicos para la asistencia religiosa. La titularidad del derecho a la asistencia religiosa es, vuelvo a repetir, porque lo repiten muchas veces, no porque yo lo quiera repetir, y cuando inciden será por algo, ¿verdad? Es del interno. Reclamar al Estado que facilite los medios es parte del interno, es función del interno, reclamar al Estado que facilite los medios para que la asistencia religiosa que él demanda sea efectiva. Tratamiento penitenciario se entiende el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación, reinserción social de los penados. Aquí diferencia bastante bien, en el ámbito, por ejemplo, penitenciario, se diferencia bastante bien lo que es una ONG de lo que es la asistencia religiosa evangélica. Como ha dicho Tony, la expresión que nosotros solemos utilizar, es cierto que hay prisiones que te permiten decir la expresión voluntario, pero verdaderamente no es esa la finalidad, puesto que el voluntariado, dentro de un centro penitenciario, quien lo promueve, quien lo mueve, quien lo organiza, es la subdirección de tratamiento. Mientras que a nosotros, porque el tratamiento tiene que tener unos fines para el preso, es la reeducación del preso y la reinserción para el preso. Mientras que para nosotros, los asistentes religiosos, no son esos nuestros fines. Luego entonces tenemos dos ámbitos diferentes. A nosotros, a los asistentes religiosos, quien nos lleva o quien nos debería llevar es su dirección de seguridad, porque solamente se tiene que limitar
a permitirnos acceder a la prisión, nada más. El resto es cosa nuestra. Obviamente no es así. Hay prisiones que no es así, no respetan eso. Enseguida te meten con tratamiento. Si bien hay una buena parte en la cual está bastante ligada porque los locales quien lo gestiona dentro de la prisión es tratamiento, pero ahí muchas veces uno se pierde en ese sentido con quién tiene que tratar y con quién no. Aunque uno quiera hacer valer los derechos, no decir, mire usted, yo con tratamiento, pues muy bien, las ONGs estupendo, muy bien, el voluntariado estupendo, pero no es eso nuestra función. Nosotros estamos acreditados como ministros de culto o como asistentes del ministro de culto. No somos ONG. Gracias a Dios por la ONG, hay ONGs cristianas evangélicas que tienen su papel y su función dentro de la prisión, gloria a Dios por ellas, pero que ellas no se tienen que meter en nuestro ámbito, ¿verdad?, como sucede en algunas ocasiones, que dicen, bueno, pues como yo soy cristiano, me dedico aquí a predicar la palabra del Señor. Muy bien, hermano. No quiero tampoco entrar en esas áreas porque los que trabajáis en prisión ya saben de qué va, ¿no? Y entonces ¿qué pintamos aquí los pastores y los... en fin, o sea, hay que respetar los ámbitos. Una ONG se tiene que limitar a alguna ONG. Al igual que nosotros los cristianos, los pastores, los ministros de culto, asistentes, nos tenemos que limitar también a nuestra función, ¿verdad?, que es la de predicar la palabra de libertad a los cautivos, cura de almas, tratar con las personas, pues que se sientan un poco arropados en compañía y el calor y el amor cristiano. Esa es nuestra función. No lo tenemos que meter en otros aspectos que no nos corresponden, en llevarle ropa, en meterle para acá, en demás cosas, ¿verdad? Que eso parece que hay veces que el sentimiento humanista se confunde muchas veces en ese área. Llega más a la humanidad muchas veces diciendo, bueno, pues yo tengo que traer ropa para este hombre o esta mujer y nos estamos metiendo en otro terreno que no nos corresponde. Al igual que nosotros exigimos que no se metan en el nuestro, nos gustaría que no nos metieran en el nuestro, también nosotros debemos de respetar el de las ONGs. Es muy importante eso porque se da mucho en las prisiones y es a veces que, bueno, gracias a Dios por ellos y seguimos cada uno. Pero el Señor tendrá que hacer la obra en todos y cada uno, ¿verdad? Decía que el tratamiento penitenciario se entiende por el conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados. Un ministro de culto es un pastor. Como bien decía antes Tony, hay prisiones en las cuales, pues, a nosotros concretamente en Madrid, bueno, la ley dice que solamente la asistencia religiosa se tiene que prestar por ministro de culto, no hay otra figura. No hay ni voluntarios, no hay ni asistentes, no hay nada de nada, no existe. Si no, lo podéis leer en el Real Decreto, que seguramente os harán acompañar, ¿verdad? A ver si lo tuviera por aquí, lo podéis leer en el Real Decreto, o si no, luego lo doy para no andar volviendo para atrás. Hay un Real Decreto que lo contempla eso. Bueno, ya me saldrá por ahí luego al final. Y si no, luego lo doy. Un Real Decreto que contempla esa figura, que solamente tiene que ser por ministro de culto. Bien cierto que es que la FEREDE ha hecho algunas gestiones con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la cual sí nos permiten que presentemos auxiliares, no voluntarios, auxiliares, aunque bien es cierto que hay otras prisiones que sí te lo permiten, pero si te lo permiten, pues ya está. Auxiliares o asistentes del ministro de culto. Pero tampoco es legal, aunque la haya hecho la Secretaría General. Ellos están transgrediendo la ley, porque no es legal. Pone ministros de culto. Ahora nos encontramos con el siguiente problema, que como bien decíamos, una prisión coge y te dice, mire usted, es que el cura católico es un ministro de culto. Y entonces, y atiende él a 1.300 presos, o relativo, ¿no? Bueno, te dice, atiende a toda la prisión, es lo que te dicen, ¿no? No nos atiende obviamente a todos. Te dice, atiende a toda la prisión. Un solo, digo, claro, obviamente, pero hay dos factores. Primero, él es asalariado, está todo el día ahí. Y segundo, está respaldado por un conjunto, por una batería de voluntarios, que bien no son religiosos, pero sí les ayudan en sus funciones. Dice, claro, es que luego a mí me empiezan a decir el cura que claro, que este cual, digo, pero el problema es ese, el problema es que nosotros no somos asalariados, los ministros de culto, y tenemos que repartir los días como podemos para
poder alternarlo con nuestros trabajos y demás, y eso ustedes lo tienen que considerar. Además, la ley pone ministros de culto. No se puede, no puede haber otra figura. Y así nos lo dijo también el director. No, si tiene usted razón, sacamos el Real Decreto que está claro. Ministro de culto, no hay otra figura, no hay más. Pero hay otras personas que sí, es decir, que es un problema. Pero eso no nos corresponde quizás no tanto a nosotros, sino al Consejo Evangélico, ¿verdad?, quien determine, y el Consejo Evangélico delegará en el ministro de culto responsable de esa prisión el que tenga que intervenir ya con el centro penitenciario, ¿verdad?, con la dirección del centro penitenciario. Es una tarea ardua y dura, pero ahí está, hay que librarla día a día. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más. El Real Decreto del que hacía antes alusión es el 710 del año 2006, de 9 de junio, en el que habla sobre la organización en cuanto a la asistencia religiosa de las religiones minoritarias, que son judíos, musulmanes y evangélicos. También habla de los requisitos que son necesarios para poder acceder al centro penitenciario y de la duración de tal. Los requisitos para la prestación de asistencia religiosa. La asistencia religiosa debe ser proporcionada por los ministros de culto de las iglesias miembros de FEREDE. Ahora bien, hay un traspase de competencia desde FEREDE a los consejos evangélicos, que creo que ya estará puesto con vosotros, habrán hecho el traspase de competencia, ¿no? Y si no lo han hecho, pues se puede firmar en cualquier momento, lo pueden hacer pero imagino que ya lo habrán hecho, ¿verdad?, en el cual es el Consejo Evangélico quien determina qué personas, qué iglesias pueden acceder a la administración de la prisión. Si bien nosotros tenemos contemplado que las iglesias que no sean miembros del Consejo Evangélico, obviamente no podemos respaldarlas al ministro porque nosotros representamos a las iglesias evangélicas que sí son miembros. Es decir, que si surge algo en algún hospital o en alguna prisión, o en algún centro de internamiento para extranjeros, nosotros somos los responsables, como el Consejo Evangélico, ¿verdad?, de la representación de esas iglesias. Es decir, si hay alguien que comete algún error de otra iglesia, pues imaginaros, luego entonces no podemos respaldar a esas iglesias, ¿verdad? Bueno, dicho esto, la asistencia religiosa también se prestará con el debido respeto al principio de la libertad religiosa y con observancia de las normas y organización del régimen interno de los centros penitenciarios. Procedimiento para la prestación de la asistencia religiosa. La actuación y la colaboración entre la FEREDE y la Administración tiene como objetivo garantizar y facilitar, por un lado, la prestación de la asistencia religiosa evangélica individualizada para los internos de los establecimientos, los internos en los establecimientos penitenciarios, y por otro, el establecimiento de servicios de asistencia religiosa penitenciaria evangélica en dichos establecimientos. Es decir, aquí tenemos dos figuras: la asistencia religiosa del pastor de tu iglesia, de la iglesia, y tenemos la otra figura, los ministros asistentes a la asistencia penitenciaria regular, ¿verdad? Quiere decirse que el pastor de una iglesia que tenga un miembro preso no va a poder acceder, porque tenga un miembro de su iglesia preso, a la asistencia religiosa, sino que sí que podrá acceder como pastor para atender al interno de su iglesia por vía locutorios. Pero no puede acceder al interior de la prisión, a menos que reúna todos los requisitos legales que estamos hablando, ¿verdad?, que hemos hablado, y que entonces ese sí, pero si no, no va a poder acceder. Es más, es una ayuda para el pastor de la propia iglesia el que haya allí miembros ministrando en la prisión, porque vosotros sabéis, los pastores que hay aquí, sabéis la cantidad de trabajo que tienen, en toda la atención a muchas personas, trabajo desbordante, ¿verdad? Entonces es un alivio. No quiere decir que no vaya a atender a su miembro, ¿no?, pero que también es un alivio poder decir, mira, te van a atender los hermanos, te van a seguir con el curso de formación, discipulado, con lo que sea, ¿no?, lo que estén dando. O sea, que es un alivio. Pero entendemos las dos figuras, ¿verdad? No están en contradicción ninguna de las dos, sino que son complementarias. Es una ayuda además. Procedimiento para la acreditación de los ministros de culto y para su incorporación a servicio común de asistencia religiosa. Actualmente, como he dicho antes, ¿verdad?, el procedimiento pasa al final
por el Consejo Evangélico. Es el que determina si una persona está apta o no. Primeramente, lógicamente, la Iglesia propone ante la FEREDE, luego el Consejo Evangélico da el visto bueno. Está establecido también de que además de que la Iglesia emita un certificado como que esa persona es idónea o es apta para poder ministrar en un centro penitenciario o en un hospital, ¿verdad? También la prisión pide antecedentes penales. No solamente es los españoles, sino al ser una persona extranjera también los pide ahora, antes no sucedía así, los pide de los países de origen, con lo cual también eso dificulta bastante para las personas que no son de España el poder obtener los antecedentes. Es tiempo, es cuestión de tiempo, ¿verdad? No pasaría tampoco nada. Y después el visto bueno del Consejo Evangélico de que ha pasado este curso de formación, este seminario de formación, si no, obviamente, no puede estar capacitado para poder acceder a los lugares públicos. La tramitación ante instituciones penitenciarias luego le corresponde a FEREDE, que lo remite desde el Consejo Evangélico toda la documentación a FEREDE para que después ya lo pase al centro penitenciario correspondiente y del visto bueno del centro penitenciario. También tengo ahí y tendréis vía internet en aspectos prácticos a tener en cuenta en los contactos con los internos. Comunicaciones y visitas familiares son la legislación que están actualmente en vigor. Las visitas íntimas, lo llamado vis a vis, ¿verdad? Y de convivencia, las comunicaciones por escritos, las comunicaciones telefónicas, comunicaciones de abogados, restricciones también para las comunicaciones y suspensión también de comunicaciones orales. Y bueno, esto he incidido bastante en el tema penitenciario porque realmente son bastantes comunes las legislaciones que amparan a los hospitales y a los centros penitenciarios, salvaguardando lógicamente la seguridad que demanda un centro penitenciario o un centro de internamiento para extranjeros, que eso sí, ante todo, como ya sabéis los que tenéis experiencia, en ese sentido los que vayáis a entrar, bajo ningún concepto, nunca contradigáis al funcionario de turno o al jefe de seguridad o a quien sea o al jefe de centro, porque no vais a ninguna parte. Siempre van a tener ellos la razón, porque siempre tienen un derecho ellos, tienen un amparo en el cual supeditan cualquier actuación de nadie a la seguridad. La seguridad la supeditan a cualquier actuación de nadie. En el momento que te diga, no, es cuestión de seguridad, ya se acabó, ya puedes decir lo que tú quieras. O sea, te puede ir la FEREDE, puede ir el clero entero, quien quiera, puede ir, da igual. Supeditan la seguridad, es para ello lo importante. O sea que jamás se te ocurra contradecirlo, ya más no vas a ningún lado. ¿Sabes? No estamos allí para luchar contra ellos, sino para llevar palabra de libertad. A nosotros nos ha pasado estar en un culto, en medio de un culto, llegar un funcionario de turno que estaría el hombre un poco para allá o lo que sea, un poco enfadado o lo que sea, y cortarnos el culto, así. Nosotros hemos actuado con naturalidad, pues bueno, lo sentimos, si le hemos interrumpido, pues disculpeme un segundo, vamos a orar un momento y nos vamos, ya está. No, que no quiero ni que oren. Bueno, pues nada, hermano, nos vamos y ya está. Nos vamos y ya está. Otra persona ha hecho lo contrario y la han expulsado de la prisión, así. Otra persona le sucedió eso, no estando yo o otras personas, y llegó el funcionario de turno, cortó y dijo que no, esto es un derecho nuestro, que nosotros tenemos que estar aquí hasta el final, hasta las 7:30. Ah, sí, pum, parte que le hicieron fuera de la prisión, no volvió a entrar, se acabó. Asunto de seguridad, problemas de seguridad, y ya está. O sea, no vamos a ningún lado con eso. Así que, por favor, tenedlo muy en cuenta eso. Nunca contradigamos a los funcionarios, nunca. Si hay algún problema, si hay alguna fricción, si hay alguna lucha, lo que tenemos que hacer es dirigirnos al capellán interlocutor, en este caso al ministro de punto interlocutor, y decir, mira, hemos tenido este problema con este funcionario y él ya sabrá lo que tiene que hacer. El ministro se dirigirá por los cauces oportunos, se lo dirá a su director de seguridad y le dirá, mire, lo que nos ha pasado con este funcionario, y ya, pues entonces ya, esos son los cauces legales. Pero enfrentarnos directamente con un funcionario, olvidaros, o sea, no lo hagáis, por favor. Eso no vamos a ningún lado. Bien, y pasamos a un poquito así muy por encima al asunto hospitalario, que como bien decía antes, las legislaciones son muy similares, las restricciones también son bastante similares, aunque bueno, más dura obviamente la de la prisión, pero
Ya he consultado con el hermano, ¿verdad? Que vosotros, gracias al Señor, tenéis un convenio firmado ya de colaboración en materia hospitalaria con el consejo, con la comunidad autónoma, con el Consejo y la comunidad autónoma, ¿verdad? ¿Verdad? Para poder acceder a los hospitales, y eso es maravilloso. Vamos a ver. Como bien algunos de vosotros sabréis, hay aspectos bastante interesantes en la asistencia en los hospitales, en la visita a los enfermos, pero me voy a dedicar solamente a lo que es mi materia en este caso, que son la legislación, ¿verdad? Hay un hándicap bastante importante en el cual no hemos podido salvar en ningún momento en la firma del convenio, ¿verdad? Y que también, porque está amparado lógicamente está amparado por la Constitución española y está amparado por la ley orgánica que antes mencionaba, ¿verdad? Que es el derecho de la persona, el derecho de la persona a recibir asistencia. Entonces tú vas a un hospital, a una persona, a un paciente, si no ha ejercido su derecho, tú no puedes ministrarle, por más. A nosotros nos dan credenciales del hospital, pero si no ha realizado la solicitud oficial, se acabaron nuestros derechos. Es decir, que nosotros, como bien sabéis, no podemos ir por las habitaciones evangelizando, ni podemos ni debemos, porque no es nuestra función ni nuestra misión. Legalmente nuestra función es dar asistencia evangélica, asistencia cristiana a las personas que son de nuestra confesión religiosa. Para ello tienen que solicitarlo. Si no, no podemos. Si lo hacemos. Ya sabemos que hay personas que lo hacen. Pero no debemos, no es nuestra función. No nos pueden decir que no, que fuera. Que eso es proselitismo, le llaman ellos, ¿verdad? Pero un proselitismo malintencionado. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? En que, bueno, pues no lo hemos logrado todavía. La verdad, estamos luchando con ello, a ver cómo podíamos, que nos permitan poder acceder a las habitaciones y tal, pero hay hospitales en los cuales, y hay muchos, estamos en Madrid, hay muchísimos hospitales, pero actualmente estamos atendiendo a 24 hospitales, pero no hay manera, no hay forma, porque también les ampara la ley, ¿no? También. Y por otro lado también es bueno que tampoco podemos, si hay hermanos que sabemos lo que hacemos, sabemos dónde pisamos, sabemos lo que tenemos que hacer, decir dónde entrar y cómo no, pero hay otros hermanos que bueno, con la energía, ¿no?, de querer evangelizar a todo el hospital, pues entran allí, ¿verdad?, a llamar al arrepentimiento a todo el mundo, ¿no? Y bueno, debería ser así, ¿no? Pero no podemos tampoco, no nos dejan. Está en nuestro corazón hacerlo, ¿no? Pero no podemos tampoco. También hay que respetar a las personas que no quieren saber nada. Bueno, dejémoslo ahí porque es un tema un poquito así, ¿verdad? También estamos y debemos seguir luchando, igual que vosotros. Me parece que en algunos hospitales lo hemos logrado, en otros no, la celebración de cultos, que nos dejen una sala de cultos, un despacho para guardar la ropa y, en fin, el material bíblico y todo lo que llevamos nosotros, ¿verdad?, de nuestro material. En este ministerio sí que nos permiten, en los acuerdos con la Consejería de Sanidad, ¿verdad?, sí que nos permiten nombrar la figura de capellanes y asistentes de capellanes. En este sí que no es como en las prisiones que no nos permiten, este sí. Puede haber uno o varios capellanes, los que fueran oportunos, pero también auxiliados por asistentes hospitalarios, asistentes evangélicos hospitalarios, ¿verdad? Entonces ya ahí ponemos un número indeterminado de personas, las que consideremos oportunas y también nos dejen en el hospital, ¿verdad? Y es una figura pues bastante buena y bastante socorrida. Así podemos también dar capacidad a las personas que no son todos pastores, pues que puedan ministrar, ¿verdad?, que puedan realizar su asistencia, ¿no?, el llamado de Dios a su corazón, ¿verdad?, pues que lo puedan realizar sin ningún tipo de problema. Asistentes. Celebración de cultos, atención pastoral, celebración de actividades, capellanes,
y para el ordenamiento y para la acreditación de capellanes y asistentes de capellanes en los hospitales, creo que también estará aquí establecido igual, de la misma manera que la Iglesia, ya con esto concluyo, sé que la legislación es así, la Iglesia acredite a una persona como capellán o asistente de capellán. Esta persona cuenta con la Iglesia lo deriva, la carta, el escrito, ¿verdad?, al Consejo Evangélico, y el Consejo Evangélico ya pues habla con el capellán interlocutor. Nosotros lo tenemos establecido, me imagino que será más o menos así. Habla con el capellán interlocutor a ver si hay suficientes personas o no, o quieren o pueden o incorporarse nuevas personas, y luego ya pues se le da el paso a que luego ya el hospital le dé una acreditación. Se me olvidaba que es importante también lo del curso. El Consejo Evangélico tiene que determinar también que una persona está capacitada debido a que ha asistido a estos cursos de seminario, ¿verdad? Es una condición también para poder extender la acreditación y poder realizar la asistencia en los hospitales. Y luego ya el hospital le da la acreditación, y ya en coordinación con el capellán interlocutor se establecen los días, horas, asistencias y demás para poder realizar la asistencia. Bueno, pues esto es casi todo también, esto es todo en definitiva, porque también en el Centro de Internamiento para Extranjeros estamos trabajando. Yo no sé si aquí habéis tenido esa oportunidad todavía, ¿no?, ¿verdad?, de poder acceder a nivel Consejo Evangélico particular, quizás sí, de alguna iglesia, de algún hermano que tenga, de algún pastor que tenga ya algún internado, pero nosotros sí lo hemos logrado a través de FEREDE, y yo os animo que también abráis ese campo, ¿verdad?, porque es muy importante para las personas que están allí sufriendo y están allí padeciendo ese internamiento hasta que les expulsan. Otros no son expulsados, pero hasta que les expulsan a su país es muy, 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 muy duro eso. Así que os animo a que abráis ese campo también. Y la legislación es igual, ¿no?, más o menos que en la prisión, en la carta de la Iglesia, ¿verdad?, el curso de formación que nosotros sí que lo tenemos establecido, del Centro de Internamiento para Extranjeros, y el visto bueno del Consejo Evangélico, que la Iglesia sea miembro del Consejo Evangélico. Y bueno, dicho todo esto, espero que haya sido breve, pero también enriquecedor, deseando que no os olvide de estas situaciones, ¿verdad?, que aunque yo sé que son un poco... La ley es así, pero que es importante que lo sepáis, aunque os haya quedado así muy por encima, pero es importante que algunos matices y puntos se os queden en vuestro corazón para el resto del tiempo que estéis ministrando en las diferentes áreas. Que el Señor os bendiga.